Fuentes de la historia. Páginas 124 y 125. La imagen que ustedes observan en la página ahí. Ahí tenemos una imagen. ¿Qué lugar está representando esa imagen? Vamos a ver. Esa imagen está representando las ruinas de Copán. Yo creo que todos ustedes alguna vez han ido a las ruinas de Copán. Esa imagen que nosotros estamos observando ahí está representando las ruinas de Copán. Así que ustedes van a escribir ahí qué es lo que está representando. Escriban lo que está ahí, ¿verdad? Y después lo vamos a decir. Vamos a ver. Entonces, el lugar que está representando son las ruinas de Copán. ¿Quiénes son las personas encargadas de estudiar el pasado? Los historiadores. Esas personas son los encargados de estudiar el pasado, la historia, y nos la cuentan a nosotros, ¿verdad? Y qué bonito es conocer cosas de algo que nosotros no vivimos en ese tiempo. Por ejemplo, la de los mayas, yo, a pesar de que yo nací en el siglo XX, yo no estuve en ese tiempo, a mí me lo han contado. Y no digamos ustedes que son del siglo XXI, ustedes ya son otro siglo, ya pertenecen al siglo XXI. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Página 124 para los que van ingresando. ¿Quiénes vivieron en ese lugar? Vamos a ver quiénes vivieron en ese lugar. Pues, vivieron los mayas. Vamos a ver, los mayas. El lugar representado en la imagen son las ruinas de Copán. Las personas encargadas de estudiar el pasado son los historiadores y quienes vivieron en ese lugar fueron los mayas. Muy bien, ya tenemos ahí, ¿verdad? Algo sobre el relacionado a lo que vamos a hablar. La historia estudia los hechos del pasado. La historia no estudia los hechos del presente y los del futuro, no. Estudia los hechos del pasado. Por favor, subrayenme eso. La historia estudia los hechos del pasado. Por lo tanto, los historiadores se enfrentan con el problema de cómo reconstruir los acontecimientos que ocurrieron en otras épocas. ¿Cómo ellos pueden reconstruir? Quiere decir volver a revivir, volver a hacer los acontecimientos que se dieron en otras épocas. Entonces, para esto ellos recurren a lo que son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son las que los van a ayudar a ellos a reconstruir el pasado, para que nosotros del presente podamos saber de historia y podamos ver qué cosas sucedieron antes de que nosotros naciéramos. Hay cosas que yo las viví, pero ustedes no. Por ejemplo, el huracán Mitch. Yo lo viví porque yo estaba allá en la escuela, en el colegio, cuando eso. Ustedes ni habían nacido. Entonces, yo les puedo contar a ustedes, yo podría hacer una fuente de la historia para ustedes, contarles sobre el huracán Mitch, el huracán Fifi, porque yo viví esos huracanes. Yo estuve en ese tiempo. La guerra del Salvador y Honduras son hechos del pasado para ustedes, pero para mí no, porque yo sí lo viví. Entonces, las fuentes de la historia son todos aquellos vestigios materiales producidos por el ser humano o transformados a partir de la naturaleza y que constituyen la materia prima del historiador. Ustedes saben que una materia prima es la que se transforma para hacer algo. Entonces, todo eso, ¿verdad? Los vestigios materiales, o sea, los monumentos, los escritos, todo lo que el hombre ha hecho durante el pasado son fuentes de la historia que van a servir para constituir, son la materia prima que el historiador va a utilizar para hacer la historia. Las fuentes que se usan para reconstruir el pasado son documentos escritos. Sin embargo, no solamente a través de documentos escritos se va a saber de historia. Un historiador puede recurrir a otro objeto como fuente histórica. Por ejemplo, desde las grandes construcciones hasta restos de cuerpos humanos, pinturas, vestimentas, monumentos, testimonios, objetos de arte, herramientas de labranza, grabación, videocitas o correos electrónicos. Todo eso
son fuentes de las cuales la materia prima del historiador. De todo eso, ¿verdad? Se vale el historiador. Son las fuentes que utiliza el historiador para crear la historia. Por ejemplo, ayer lo que yo estaba narrando del Empira, esa es parte de la historia. Yo no viví en ese tiempo, pero ¿cómo yo me he enterado de la historia del Empira? Pues a través de fuentes, de libros, de internet, de poder ir. Las personas van allá donde vivió Lempira y de repente que hay algún familiar de Lempira que se ha ido reproduciendo, ¿verdad? Tal vez los papás de Lempira se murieron y los hijos de Lempira se murieron, pero algún familiar ha haber quedado, que se va transmitiendo de generación en generación la historia. Entonces, de todo eso, ¿verdad? Vamos al lugar de los hechos y ahí investigamos lo que pasó. Entonces, esos son las fuentes de la historia. Lo que a mí me va a enseñar el historiador a través de las fuentes que él ha utilizado para darse cuenta de todo lo que ha pasado, ¿verdad?, en la historia. Las fuentes históricas se clasifican en 3 maneras. Ahí está. Ese cuadrito yo voy a querer que ustedes me lo hagan en su cuaderno. Y ahorita les digo, va a ser una de las tareas que ustedes van a tener. Porque necesito que aparte de que me escriban los subrayados, me hagan ese cuadrito. Ese cuadro donde están las fuentes de la historia. Dice, la historia se clasifica en las fuentes en 3 formas, 3 maneras. Tenemos fuentes primarias, que son las más importantes. Las fuentes primarias son los documentos y objetos dejados por personas que vivieron en una época determinada. Estas fuentes contienen información que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie. O sea, son las, pues se llama primarias, porque nadie las escribió antes. Fueron ellos los que vivieron en esa época, las personas que dejaron esos documentos, puede ser escritos en piedra, como hicieron los mayas, que en las estelas escribían cosas. Ustedes han visto, hay jeroglíficos en la cultura inca. Cuando veamos los incas en el 5º grado, van a ver ustedes que ahí también hay escritura que ellos dejaron ahí. Era su manera de escribir. Y vamos a ver cuando estemos viendo la cultura maya, cómo era su manera de vivir. Ellos tenían una manera, una escritura, y ellos dejaron restos. Esos se llaman fuentes primarias. Los documentos u objetos dejados por personas que vivieron en esa época. Nadie antes que ellos las hizo. Entonces, son ellos los que dejaron esa fuente. Contiene información que no ha sido filtrada. Quiere decir que nadie ha tocado eso para decir que la alteró o la interpretó. Esto debe ser, ¿verdad?, interpretada o evaluada. Nadie lo ha hecho. Entonces, por eso se llaman fuentes primarias. Luego vienen las primarias no escritas, porque las fuentes primarias se forman en 2, en primarias no escritas y en primarias escritas. ¿Cuáles son las primarias no escritas? Pues los monumentos, que nosotros vemos un monumento maya, vemos esa estela que está ahí, miren, ahí está una estela, posiblemente yo creo que ese es de Guatemala. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, un monumento no escrito, pero que me indica que ahí vivió una cultura que se llamaron los mayas, que ahí vivieron culturas antes que yo naciera. Restos humanos, han encontrado momias en Egipto, en todas partes, ahí en Copán, encontramos un cementerio de los mayas y encontramos muchos esqueletos de restos humanos o materiales. Les decía yo que a veces descubren una ciudad enterrada porque el viento, el polvo, todo entierra las ciudades. Pero los arqueólogos han descubierto eso porque tal vez ellos andaban por ahí y les llamó la atención el montículo, o sea, el monte de ahí. ¿Qué será esta montaña tan rara que está aquí? Y empiezan a escarbar. Y tal vez lo que están escarbando encuentran un pedazo de olla. Pueden encontrar una olla entera o un pedazo, una moneda. Y eso ya los está incitando a que ellos digan, aquí hay algo, y empiezan a hurgar y a hurgar y a escarbar hasta que van encontrando las ciudades enteras. Leía yo acerca de una ciudad que no se dio aquí, sino que es allá en Grecia,
en Grecia, en Atenas, allá en el otro continente, en Europa, hace años, millones de años, había una ciudad que se llamaba Pompeya. Pompeya era una ciudad muy grande. Dice la historia que era una ciudad bonita, linda y bien. ¿Cómo les digo? La economía era bien grande. Había bastante comercio ahí. Las personas, habían palacios y todo, porque había gente que vivía, rica, que vivía ahí. Pues un día resulta que a esa ciudad, Pompeya, estaba en una isla. Y en esa isla, como ustedes saben que en Grecia hay bastantes islas, pues había en esa isla había un volcán. Y ese volcán un día hizo erupción, pero fue grandísimo, grandísimo. Hay un libro y en el libro de sexto grado, hay una lectura que se llama Los últimos días de Pompeya. Yo me acuerdo porque yo lo leí en el libro de lectura cuando estaba en sexto grado. Pero luego yo encontré un libro donde habla sobre los días de Pompeya, y describe cómo era la ciudad y qué fue lo que pasó. Miren, hubo una gran erupción, el volcán no solamente echaba fuego, sino que echaba ceniza. Cayó tanta cantidad de ceniza que las personas murieron. Toda la ciudad quedó tapada completamente de ceniza. Algunas personas lograron escapar porque tal vez vivían a la orilla del mar, pero los que vivían más adentro, no, ¿verdad? Entonces, miren, bueno, la historia es así, ¿verdad? Esa ciudad quedó completamente tapada. Óigame, pero cuando pasaron los años, y unos arqueólogos lograron descubrir la ciudad, porque encontraron, ¿verdad?, unos utensilios ahí y empezaron a hurgar hasta que descubrieron Pompeya, y ahora es visitada por muchos turistas. Nadie vive ahí, ¿verdad?, porque la dejaron como un monumento. Pero mire, ellos lograron por unos utensilios, y ahí dice que encontraron hasta figuras humanas ahí que hicieron. La ceniza, la carne se pudrió, ¿verdad? Y quedaron los huecos con los huesos. ¿Sabe qué hicieron? Le echaron como una especie de yeso o cemento y formaron y vieron cómo quedó la gente, ¿verdad? Al momento de la erupción, alguna gente estaba cocinando, encontraron perros, un montón de cosas que han encontrado según la historia que he leído. Yo no he ido ahí, ¿verdad? Esto es que yo lo he leído. Entonces, utensilios, edificios, testimonios orales de personas que le dice a uno, miren, yo viví en tal lugar y esto pasó, como yo les puedo decir, el huracán me hizo así porque yo estuve ahí y pasó esto y empiezo a contarles. Esos son testimonios orales que yo les cuente a ustedes. Ahora están las primarias escritas. Las primarias escritas tenemos libros diarios, crónicas, documentos oficiales, revistas, periódicos, pergaminos, correo electrónico, cartas, discursos, entrevistas y memorias biográficas, fotografías, mapas. Todo eso, ahorita no voy a atender a nadie porque estoy hablando. Después vamos a tener la oportunidad de que ustedes levanten su mano y participen. Ahorita no, porque no puedo quitar la pantalla. Bueno, tenemos todo eso, ¿verdad? Libros, diarios, crónicas, fotografías, mapas, memorias bibliográficas, todo eso, ¿verdad? Pergaminos, correos, todo eso que está escrito, por eso se llaman primarias escritas. Mira, hay tu mapa. Los viajes de Colón, pues a través de mapas Colón descubrió América. Entonces, muchas cosas de esas, ¿verdad? Le van a servir al historiador. Las fuentes primarias que se dividen en no escritas y primarias escritas. Ustedes me van a hacer ese cuadro para que lo tengamos nosotros. Ah, y está otro que no aparece ahí, pero que sí sigue. Vamos a ver. Estamos las fuentes secundarias. También van a escribir a ustedes. Las fuentes secundarias, hablamos de las fuentes primarias, ¿verdad? Que estaban en las escritas y en las no escritas. Y tenemos las fuentes secundarias, que son interpretaciones posteriores. Mientras que en las primarias no han sido, ¿verdad? No han sido filtradas, ni interpretadas, ni evaluadas por nadie. Ya las secundarias sí, porque ya son interpretaciones posteriores de un hecho histórico. ¿Cómo yo entiendo, yo interpreto un hecho histórico que se ha dado? Con frecuencia, la fuente secundaria es una versión contada, o sea, como que yo les cuente, les digo, el huracán Mitch ya va a ser contada, y ustedes pues ya pueden hacer un resumen de los eventos, aunque ustedes no hayan vivido eso, pero ustedes, a través de lo que yo les cuente, ustedes pueden escribir algo. Entonces ya es una fuente, yo sería la fuente, ¿verdad? Oral que les he dicho a ustedes. Entonces, la fuente secundaria es
una versión contada o un resumen de los eventos. La fuente describe la información, pero no ofrece un relato de primera mano. ¿Verdad? Cuando a mí, yo narro algo que yo, vaya, por ejemplo, lo que les acabo de contar del volcán ese que sucedió allá en Pompeya, esa es una fuente secundaria porque yo no estuve ahí. A mí, yo lo leí de un libro. Entonces ya es secundario porque ya no estoy yo. Ahora, si hubiera vivido en Pompeya y yo hubiera sido una de las que escapó del volcán, sería primaria. Pero yo soy secundaria porque yo no estuve en ese evento, pero sí lo he leído y yo puedo transmitírsela a ustedes a través oralmente, esa información. Entonces, no es un relato de primera mano, ya saber de qué mano será, porque han pasado tantos años que ya han pasado relatos ya sería de segunda mano, ¿verdad? Tenemos también que las fuentes secundarias son las fuentes audiovisuales. Audio, lo que oímos y lo que vemos, audiovisual. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias audiovisuales? Pues los reportajes de televisión, cuando nosotros vemos un reportaje de la historia de algo, ¿verdad? De un país, de una ciudad, de algo que pasó. Generalmente cuando es el aniversario del huracán Mitch, pasan un reportaje de televisión de lo que pasó en ese día. Los noticieros que hablan sobre el tema, documentales, se hacen documentales acerca de ese hecho. Fotografías, hay muchas fotografías. Yo guardo un periódico que yo lo compré, en aquel tiempo me costó 5 lempiras porque el periódico costaba 30 centavos. Y le hicieron una edición especial de un reportaje de todo lo que pasó en esa semana del huracán. Y hay fotografías y hay un montón de reportajes sobre eso, ¿verdad? Y están los discos que puede ser CD, ¿verdad? Donde encontremos nosotros información de eso. Y hay muchas otras fuentes, ¿verdad? Que nosotros podemos, libros a través de una cámara, de un relato. Mire, este viejito contándole al hijo la historia de algo que ha sucedido. Yo lo puedo tener captura en esa cámara. Yo por ejemplo, guardo fotografías viejas, ¿verdad? De las cosas que han pasado. Entonces, eso me va a mí a ayudar mucho. Me va a ayudar mucho a mí, ¿verdad? A poder saber de la historia. Entonces, las fuentes pueden ser primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos las no escritas y las escritas. Y dentro de las fuentes secundarias tenemos las fuentes audiovisuales, que son reportajes de televisión, fotografías, discos y otras. Vamos a continuar con la clase. Ejercicios. Vamos a ver ahí. Aquí tenemos un ejercicio. Ingresé uno. Ay, sí. Tenemos aquí un ejercicio. Dice, ustedes saben que los abuelos siempre a nosotros nos cuentan historias o relatos del pasado. Y nosotros como nietos debemos de escuchar con atención y valorar sus enseñanzas. ¿Saben que yo tuve un abuelito que lo tuve hasta los 7 años? Porque desgraciadamente fue el único abuelo que conocí y el único abuelo que lo tuve durante 7 años nada más. Pero mi abuelo me contaba tantas cosas, historias de Comayagua, de Honduras, me contaba cuentos y nosotros no mirábamos televisión, nos sentábamos con mis hermanos alrededor de él y comenzamos a escuchar las historias que mi abuelo me contaba. Esos relatos históricos que me han servido mucho, por eso me gusta tanto la historia a mí, porque mi abuelo me enseñó desde que yo era una niña. Entonces, debemos de escuchar con atención a los abuelos cuando nos cuenten algo. Ahí tenemos, vamos a ver, realice una investigación sobre el huracán Mitch. Yo aquí les voy a ayudar para que la hagamos. Dice, ¿qué fuentes utilizarían vamos a ver, qué fuentes utilizaríamos nosotros para investigar sobre el huracán Mitch? ¿Qué fuentes podríamos utilizar? ¿Qué mencioné yo ahí? Primarias escritas. Ajá, podríamos, pero menciona Periódicos. Correcto. Revistas. Videos. Revistas. Fotografías. Muy bien, vamos a ver, a contestarla. Vamos a ver si Mapas. Bueno, tienen la información. Vamos a ver. Ahora sí pueden ustedes colaborar conmigo ayudándome ahí. Fotografía.
videos, periódicos, relatos. Eso escríbanlo ustedes ahí, ¿verdad? Miren, esas fuentes nosotros nos servirían para investigar, aunque ustedes no hayan estado ahí, pero ustedes pueden saber. Si yo les dejara una tarea de investigar ustedes sobre el Mitch, ustedes podrían utilizar fotografías, videos, periódicos, relatos. ¿Por qué yo no les he dejado esta tarea? Porque estamos en una situación donde ustedes no pueden salir de su casa. Y si no tienen internet o no tienen la facilidad para eso, para buscar fotografías, pues no lo pueden hacer. Entonces yo por eso les estoy ayudando. Dice, se utilizarían fotografías, videos, periódicos y relatos. ¿Ya lo escribió Osman? Derek, Daniel, ya lo escribieron. Muy bien. ¿Quiénes les darían testimonios orales? ¿Quiénes les contarían a ustedes sobre los testimonios orales? El abuelo, los abuelos, madre que estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, a esa, exacto, a esas personas, permítanme, a esas personas, el abuelito, la maestra, la abuelita, la tía, la mamá, los primos mayores que estuvieron en ese tiempo, se les llama personas afectadas. No crean que nosotros no nos afectamos con eso. Yo fui afectada. Yo ahora padezco de nervios porque el huracán me afectó. Toda esa tensión que mantuve durante esa semana dañó mis nervios. Entonces yo soy una persona afectada. Personas mayores afectadas ahí. Las personas afectadas, porque todos fuimos afectados. Aunque mi casa no se llenó de agua, aunque mi casa no me le botó ni una lámina el viento, pero el ver la noticia, Dice mi mamá que ella le dio refugio a unos tíos de ella que se les inundó la casa. Exacto, bien, afectó porque ya imagínense, puede decir, Daniel, no, mi mamá no se afectó, sí se afectó porque ella vivía muy tranquila con sus esposos y sus hijos y de repente tuvo que darle lugar a otra persona, entonces hubo un afecto ahí, ¿verdad? Cuando sucedió lo del huracán Mitch, mi abuela, algunos vecinos y amigos se fueron donde ella, ya que allá el muro de ella era más alto que el agua y no pasaba. Y allá algunos amigos estaban allá, como mi mamá, mi papá. Esos son relatos que se los ha hecho su mamá, ¿verdad? Su mamá se los ha contado. Ven, son los padres. Mi abuelo que se murió. Yo, Fernando Jacob, sí. Ya le conozco la voz, Jacob. Vamos a ver. Cuente. Dice mi tía que ella fue a Guatemala y fue a ver el volcán y dice que tiraron unas burbujas calientes. Eso fue cuando el volcán que se dio en Guatemala, un volcán de ceniza, que hubo en Guatemala, sí. Fíjense que yo he vivido, tenía huracanes. O 6. Mire que la casa mía y la vecindad Le volaron la lámina. Cuando abuelo que se murió ahorita por el COVID. Fíjense que dos Todos están hablando al mismo tiempo, si no se escucha. No. Terminemos de hacer esto. Después vamos a dar chance para que me cuenten de lo que ustedes sepan, porque estamos el tiempo. Vamos a ver, tenemos más cosas que hacer. Está muy bueno lo que ustedes están diciendo, pero tenemos que seguir. Vamos a ver, dice, ¿quién les daría testimonio? Ahí está, personas afectadas, periodistas, personas mayores, vecinos, nos dan testimonios orales, nos cuentan, ¿verdad? Yo voy donde un vecino, usted vive en el huracán, y cuéntame cómo le pasó a usted eso. O van donde las personas mayores o donde un periodista. A ellos les podemos nosotros pedir testimonios orales. Ahora, dice, escriban todo eso. Forme 3 oraciones con las palabras del recuadro. Tenemos huellas, monumentos y relatos. Vamos a ver qué podemos decir. los mayas dejaron huellas. Los seres humanos, vamos a ver. Dejaron huellas. Dejamos huella a lo largo del camino de nuestra vida. Vamos a ver. Ahí tenemos nosotros 3 oraciones. Los seres humanos dejamos con la palabra huella. Mire, con huella. Con huella. Los seres humanos dejamos huella a lo largo de nuestra vida. Ya estamos, la palabra huella. Ahora con la palabra monumento.
En la ruina. construyeron monumentos. Exacto. Apurémonos que ya nos queda poco tiempo. Después hablamos. Vamos a ver. En las ruinas de Copán podemos apreciar varios monumentos. O los mayas dejaron. Ajá, sí, sí. Podemos poner cualquier oración, pero que lleve las palabras. Correcto. Sí, yo solo les doy una idea, pero si ustedes pueden hacerlo, bienvenido. Excelente. Me gusta escuchar los relatos de mi abuelito. Ustedes pueden pensar también y escribirlo. Ustedes tienen buenas ideas, muy buenas ideas. Pero yo porque por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo que acuérdense que Yo la escribí plataforma mis propias oraciones. está bien, Estoy correcto. siguiendo unas huellas en el bosque, Correcto. mi mamá está relatando una historia. Yo vi un montón de monumentos. Correcto. Podemos hacer oraciones, lo importante es utilizar esas palabras. Vamos a continuar porque no hace falta. Ahora tenemos, dice, clasifique las fuentes y escriba la letra que corresponda. No había terminado yo. Bueno, usted las puede hacer inventadas suyas. Dice, clasifique las fuentes y escriba la letra que corresponde. PNE quiere decir primarias no escritas, P, primarias escritas, S, secundaria y A, audiovisual. Fotografía de Tegucigalpa tomada en el año de 1920. Ese. ¿Una fotografía qué es? ¿Qué es fotografía? Audiovisual. Primarias escritas. Audiovisual. Vamos a ver si es audiovisual. Ahí está. Es A porque audio, yo estoy viendo la fotografía. Ahora dice la otra, filmación de una recreación de la pantalla de la segunda. Primarias escritas. Primarias escritas. No, filmación de una recreación es audiovisual. Porque la estoy viendo yo miro la filmación. Fíjense la palabra filmación. Puntas de flechas mayas. Puntas de flechas mayas. No. Es primaria no escrita. no escrita. Primaria no escrita. Historia narrada por el abuelo de Jorge. Ese. Secundaria. Primaria narrada escrita. Secundaria. PNE, así dice el libro, historia narrada por el abuelo de Jorge, es una primaria no escrita. Las puntas de flechas de los mayas tampoco es una primaria no está escrita, porque aparece la flecha, entonces no es escrita. Y la historia tampoco porque es oral. Si ustedes se fijan en la casilla donde están las no escritas, van a ver que ahí hay objetos y narraciones, entonces por eso son primarias no escritas. En cambio, en las dos primeras, fotografía y filmación, son fuentes audiovisuales. Y ya podemos hablar ahora. ¿Cómo? Ya podemos hablar. Hablen. Ya terminamos. Sí, Yo puedo. vamos. Cuando era chico, en mi tercera o cuarta casa que tenía, mire que se inundó. Vamos a ver, bueno, muy bien, vamos a ver otra participación. Vamos a ver, Carlos, ¿tendrá algo que se ha dado cuenta del huracán? Carlos. Sí, fíjese. Ajá. Tengo algo que contar. ¿Quién? El me va? huracán rompió el puente de Ulúa. Sí, hizo muchas cosas. Vamos, otra gente de los mismos están participando. Yo quiero ir a Cristian, quiero ir a Derek, quiero ir a Orman, ya habló. Vamos a ver, ¿otra? Lamentablemente, él me cuenta que los hombres se los llevaba voltados para hacer los afectados calle abajo. Ajá, Jorgito, quiero ir a Jorge yo. Vamos, escuchemos a Jorge. ¿Qué sabe Jorge del Rich? Gabriela. Que le están preguntando. Mi abuela se inundó como... Guarden silencio. Me escucho a ti. Un terremoto. Levanten su mano y digan, la manito ahí, y hablen. Olman, espera tu turno.
Todos hablan al mismo tiempo, ¿no? Por favor. No se escucha. Vamos a ver, Valerie. Vamos a escuchar a las niñas. Te muestran de las niñas. Vamos a ver. Vamos a ver, Valerie. Mi abuela, que ella estaba en el huracán y no había salida porque habían unos puentes bien altos. A ver. ¿Y Gabrielita qué nos puede decir, Gabriela? Gabriela. ¿Usted sabe algo de? ¿Le han contado algo, Gabriela? Algo, mami. Los demás no escuchan. Además, no me estén diciendo que va a terminar la clase porque yo estoy viendo aquí cuánto falta. Así es que no me digan. Vamos a ver, Gabriela. ¿Qué está haciendo? Ah, ya le vamos a bajar puntos. Es que tiene una máscara ahí, ¿ve? Jugando en clase.